Iglesia, camino a redención de las Asambleas de Dios. Presenta su programa Encuentros con Dios. Gloria a Dios. Primera Samuel capítulo 8, versículo 7. ¿Ya lo tenemos? Bien, dice así la palabra. Primera Samuel capítulo 8, 7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia agradecidos por este tiempo tan especial que nos ha dado de poder adorar y bendecir tu nombre. Ahora ha llegado el momento de poder escuchar el consejo de tu palabra, que podamos estar atentos, Señor, y con expectativa de lo que tú haces a través de ella. Sabemos que tu palabra está llena de vida, Padre, que es espíritu, que es vida, y que donde está tu palabra, oh Dios, allí hay bendición. Jesús amado, toma control de nuestras mentes, toma control de nuestros corazones, que pueda ser sembrada tu palabra de una forma, oh Dios, en la cual podamos dar ese fruto esperado por ti, Señor amado. Te doy la gloria y la honra que solamente a ti te corresponde, Padre. En el nombre de Jesús, tu bendición. Amén. Bien. Cuando los planes de Dios, hermanos, para nuestras vidas son rechazados, estamos obligados a escoger nuestro propio fracaso. Y esto lo vemos en el caso de Israel, cuando demanda un rey de carne y hueso sobre ellos. Acuérdense que Jehová era su rey, pero ellos demandaron un rey de carne y hueso, rechazando por lo tanto a Jehová como monarca sobre ellos. Dios obviamente les iba a dar en su tiempo un rey conforme a su corazón, pero su impaciencia, hermano, los hizo tomar decisiones apresuradas. El capricho se les concedió, pero resultó en un rotundo fracaso, ya que Saúl, el primer rey de Israel, ese rey de carne y hueso como ellos querían, fracasó, hermano, ya que terminó siendo desechado por Dios por su constante desobediencia. De ahí el tema de nuestra serie: el que rechaza a Dios está obligado a escoger su propio fracaso. Hemos estado viendo, hermanos, cuáles son los factores que influyen a que un hombre rechace el plan de Dios para su vida, de acuerdo a esta historia que se nos plantea aquí en el caso de Israel pidiendo un rey. El primero, hermano, fue cuando nos fijamos, fíjese bien, el primer factor que contribuye a que rechacemos los planes de Dios es que cuando nos fijamos en las deficiencias de otros para justificar nuestra rebelión a los planes de Dios. Primera Samuel 8, 1 al 5, ahí tenemos el primer factor. Quiero que lo leamos. Mire, dice así: y aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, mire lo que dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones.
Vuelvo a enfatizar el primer factor que nos hace rechazar los planes de Dios. Cuando nos fijamos en las deficiencias de los demás y justificamos, ¿verdad?, nuestras propias, asumiendo de que como ellos lo hacen, pues me da licencia para hacer lo mismo. Y esto es un grave error. Si usted se da cuenta aquí, la justificación del pueblo de Israel fueron, bueno, queremos rey. Y ellos sabían que Dios era su rey. Era el plan perfecto de Dios para sus vidas. Jehová es su pastor, ¿verdad? Pero de repente empezaron a ver las deficiencias de Samuel, que ya era una persona de edad avanzada, aunque ni tanto, como les decía la vez pasada, unos 60 años. Y pusieron también de pretexto los problemas de conducta de sus hijos. Y en base a eso justificaron su propia rebelión al plan de Dios. Y dijeron, ponnos rey sobre nosotros. De esto aprendimos, hermano, que no debemos permitir que por las deficiencias de otros justifiquemos nuestras propias infidelidades. Esta es una de las cosas que yo les decía la vez pasada que debemos tener presente. Si usted está poniendo la mirada en los hombres que fallan, que cometen ciertas cosas desagradables a Dios, estando en el camino, y por eso usted hace lo mismo y se justifica de esa forma diciendo, bueno, si los líderes lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Bueno, si los fulanos que están ahí en la casa de Dios dicen alabar y glorificar a Dios, pero hacen otras cosas muy diferentes a lo que ellos dicen, porque entonces yo no voy a seguir ese mismo patrón de conducta. No es así las cosas, hermano. Y esto muchas veces influye a que un cristiano baje la guardia y aborte el plan de Dios para su vida, porque siempre está viendo los defectos y las deficiencias de otros, pero es incapaz de ver las propias. Y por eso es que nunca avanza. Dios lo quiere llevar a otro nivel, ¿verdad?, de bendición espiritual, pero está esa cuestión ahí viendo las deficiencias de otros que dicen estar en el camino, que no se va a negar que así es, pero eso no le da licencia a usted para no ser fiel. A mí me encanta lo que dijo un día Josué: allá ustedes, le dijo al pueblo, pero lo que soy yo y mi casa, vamos a ser fieles a Dios. Si ustedes quieren adorar a los otros ídolos, pues hágalo, pero yo no. Entonces, a Josué perfectamente pudo haberle dicho, bueno, si el pueblo está haciendo eso, pues yo no me voy a complicar la vida, me voy a nadar con la corriente porque es lo más favorable, yo no quiero problemas. Así que mejor es seguir la corriente. Cuidado con eso, porque tarde o temprano Dios lo va a parar en el camino si usted es un hijo de Dios y lo va a confrontar. ¿Me explico? Muchas veces también se rechaza el camino y plan de Dios para con nuestras vidas cuando comprometemos nuestra identidad, hermano. Ahí en 1 Samuel 8:5, esa identidad que de Dios hemos adquirido. 1 Samuel 8:5, fíjese bien lo que dice al final de ese versículo. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Ellos querían imitar a otras naciones. Se les estaba olvidando que Jehová había puesto una identidad específica en ellos. Jehová les había dicho, ustedes son mi pueblo escogido, son nación santa. Es un pueblo apartado para que puedan llevar la palabra del Dios verdadero a otras naciones y dar a conocer al único Dios, al cual debe de ser alabado y adorado. Esa era la identidad de Israel, pero aquí estamos viendo que estaban rechazando su identidad. Ellos querían igualarse ¿a quiénes? A las otras naciones paganas. Entonces, cuando yo estoy en esa situación, hermano, entonces
inevitablemente, tarde o temprano, yo aborto el plan de Dios para mi vida. Repito, ellos querían ser como las otras naciones y lo que terminó siendo un rotundo fracaso. Se impuso su voluntad, dijeron, queremos reyes como nosotros, como las otras naciones, no queremos marcar diferencia, y Dios se los concedió, pero ese sí, hermano, las consecuencias fueron muy graves. ¿Sabe usted que hubieron más reyes malos que buenos? De 41, fíjese bien, aproximadamente 41 fueron la cantidad de reyes que estuvieron gobernando a Israel, hermano. ¿Y sabe cuántos de esos 41 se les llama buenos y temerosos de Dios? 7. De 41 reyes, 7 agradaron a Dios. Entonces nos podemos dar cuenta que si rechazamos los planes de Dios, estamos obligados a escoger ¿qué? Mi propio fracaso. Porque ellos rechazaron el plan original de Dios de mantenerse ellos, ¿verdad?, al margen de las demás otras naciones, de no contaminarse, de no seguir sus costumbres ni ejemplo, y dijeron, no, queremos imitar a las otras naciones. Dios se lo concedió, pero ¿qué precio más alto, no? Porque ya les digo, rechazaron el plan de Dios, escogieron por lo tanto su propio fracaso. Solo 7 reyes buenos de 41. ¿Verdad que Dios no se equivoca? Nosotros somos los que nos equivocamos, hermano. ¿Ah? El enemigo, amado, trata de que nuestra identidad en Cristo sea deteriorada. Porque ese patrón quiere el enemigo que repitamos nosotros. Porque repito, con el pueblo de Israel a él le funcionó eso. Le funcionó perfectamente. Así que el enemigo va a tratar que nuestra identidad en Cristo sea deteriorada cuando tratamos de imitar las costumbres y actitudes del mundo. O sea, el patrón se mantiene, se continúa, como que a veces no aprendemos de las historias. Y dice un dicho que el que desconoce su historia está obligado a repetirla, y así es. Las historias bíblicas no solamente están para entretenernos o entretener a un grupo de niños en una clase dominical. Es para que nosotros veamos lo que pasó en el pasado para aprender de esos errores y ya no repetirlos nosotros. Ese es el propósito de la Escritura. Ver las consecuencias del pecado en vidas ajenas, los terribles consecuencias. Yo no voy por ese camino, yo mejor sigo lo bueno. Yo hago lo correcto. ¿Para qué experimentar en carne propia las cosas negativas del pecado? Si hay innumerables ejemplos en las Escrituras de eso. ¿Para qué? Pero repito, nosotros somos así, lamentablemente, hermano. Y el enemigo va a tratar de inducirnos a que nademos por una corriente extraña y tratemos de imitar las cosas del mundo. Si logra ese propósito, terminamos abortando el plan de Dios para nuestras vidas. Porque lo rechazamos, hermano. Adoptamos el nuestro y terminamos fracasando. Lo que dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, fíjese bien, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí hay una condicionante. Si yo quiero conocer cuál es esa voluntad de Dios para mi vida, que tiene esa característica de ser buena, agradable y perfecta, la condición es:
Mantén tu identidad. No imites al mundo. Mantente al margen. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Porque si usted imita al mundo, usted no va a disfrutar el plan de Dios para su vida. Lo va a terminar abortando. Y el enemigo, amado, lanzará sus ataques sistemáticos para lograr su propósito de que perdamos nuestra identidad en él. Pero ya vimos que, como en el caso de Job y los 3 jóvenes hebreos que estuvieron amenazados por aquel horno de fuego, hermano, podemos ver que ellos vencieron, ¿verdad?, las insinuaciones satánicas y mantuvieron su identidad. No comprometieron su fe. No comprometieron sus principios, se mantuvieron firmes. Y hablamos de esas actitudes, ¿no?, que contribuyeron a que su identidad se mantuviera en la posición correcta a pesar de la corriente era fuerte en ellos. Hablamos sobre actitudes como no murmurar, tener paciencia, ser un adorador, y por último hablamos de otra actitud llamado perseverancia. Son las actitudes que nos ayudan a contrarrestar esos ataques sistemáticos del adversario. A grosso modo, amado, esto es lo que hemos venido discutiendo, ¿verdad?, a lo largo de estos días, jueves, ¿verdad?, sobre ese tema. El que rechaza a Dios está obligado a escoger su propio fracaso. Ahora quiero abordar otro punto, ¿verdad?, que orilla muchas veces a un cristiano a abortar el plan de Dios para su vida. Ya vimos que el primero es cuando uno se empieza a fijar en las deficiencias de otro. El segundo es cuando uno trata de imitar al mundo. Esas 2 cosas manténganla en su mente. No hacerlo, jamás. No permita que sus ojos se desvíen. Mantenga sus ojos en el blanco perfecto que es Cristo. Él es el único que no le va a fallar. Tarde o temprano, todos los que estamos aquí vamos a fallarle a usted. Cristo jamás. Yo no di mi vida por usted. Ni una gota de sangre di por usted. Cristo pagó ese precio. Así que ponga la mirada en Él y usted será una persona firme que va a llegar al final. Y si hay cristianos mediocres, pues déjenle su mediocridad. Usted ha sido llamado a la excelencia, a ir de gloria en gloria. Pero no por eso, porque hay cristianos mediocres, yo voy a hacer otro más. No. Me rehúso a eso. Esa es la convicción. Nunca imiten las cosas del mundo. Por mucha presión que tenga en su estudio, en su trabajo, en cualquier lugar, y que le digan, mira, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer esto, y usted sabe que está atentando contra los principios de su fe, no lo haga. No siga esa corriente, mantenga sus convicciones. Si yo le digo, el plan de Dios se va a cumplir en su vida. Que tiene que tener esa determinación de mantener su identidad, pase lo que pase, a costo de lo que sea. Conserve su identidad, no la comprometa con nada ni con nadie. Estando en El Salvador o estar al otro lado del mundo, aunque nadie lo esté viendo, Jehová lo mira. Jehová lo ve. Aunque se esconda de líderes, aunque se esconda de todo el mundo, Jehová lo ve. Y por lo tanto yo le digo, conserve su identidad y no se deje influenciar por sus deseos pecaminosos, por nuestros deseos carnales. Sometámonos a la voluntad del Espíritu Santo, que Él controle cada área de nuestra vida. Rindámonos a Él. Ríndale el timón de su vida a Él. Porque de eso se trata el cristianismo.
No solo decirle a Dios, tú eres mi Señor, sino vivirlo realmente en la vida práctica. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es hacer de Cristo un Señor. No se trata de venir y cantar, no se trata de venir y exponer un tema en particular. Se trata de vivir lo que yo estoy cantando y predicando. Eso es lo que quiero que entienda. A mí no me interesa formar religiosos en usted. No estoy llamado a llamar religiosos. De hecho, los religiosos van por el mismo camino del resto de la gente impía y pecadora. Tengamos cuidado con eso. Conserve su identidad. Cele su identidad. Aunque se le cueste su propia vida. ¿El qué me está diciendo, hermano? Lo que oyó. Ya hemos estudiado, ¿no? En gran forma lo que sucedió con esos 3 jóvenes hebreos. Estuvieron dispuestos a morir, pero jamás doblegarse a las pretensiones de un rey soberbio que los quería ver humillados ante una estatua. Jamás. Ellos dijeron, puedes hacer lo que quieras, pero nosotros jamás serviremos a tu estatua. Solo hay un Dios al cual nos arrodillamos y le servimos. Eso es identidad. Conservar la identidad. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Consérvela. No la comprometa ni la ceda. Ni con su misma familia, ni con ninguna relación que usted pueda estar teniendo de pareja. No la comprometa. Porque al final del día usted va a terminar perdiendo más. Como vemos en la historia de Israel. Perdieron en gran manera. Aprendamos de esa historia. Pues bien, ahora hay otro aspecto que quiero enfatizar en esta noche. Que los hizo a ellos rechazar ese plan de Dios de que Él fuese su rey. Ellos no necesitaban un monarca. Ellos simplemente tenían que escucharle a Él. Para eso estaban los profetas que recibían palabra y ellos eran guiados. Pero querían imitar al mundo. Y justificaban su deseo y capricho porque miraban las deficiencias y errores en sus líderes. Pero no solamente eso, ellos también tenían un problema en su corazón que los hacía también rechazar ese plan de Dios y escoger su propio fracaso. Yo quiero que lea conmigo 1 Samuel 8, versículo 19. 1 Samuel 8, 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, fíjese bien, pero el pueblo, ¿qué dice allí? ¿Qué dice allí? No quiso oír. No quiso oír. Fíjese bien, fíjese bien. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. ¿Qué estaban haciendo ahí? Rechazando el plan original de Dios, escogiendo un plan a su medida, lo que no sabían que ese plan de ellos los estaba llevando ¿a qué? Al fracaso. Pero ¿qué actitud se destaca aquí que los hacía a ellos, hermano, mantener esa posición férrea? ¿Qué actitud estamos aquí que está como resaltando y llamando nuestra atención? La obstinación. Esa es la otra actitud que nos hace rechazar el plan de Dios y escoger lo que yo quiero hacer.
la obstinación. Jehová le dijo a Samuel, fíjese bien, que advirtiera al pueblo lo que implicaría tener un rey. Fíjese cómo es Dios todavía, hermano. Les estaba anticipando las consecuencias de su mal proceder. Les quería anticipar lo que iban a ver en el camino si ellos mantenían su posición de tener un rey al igual que las otras naciones. Y le dijo a Samuel, bueno, pues dile al pueblo a lo que van a enfrentar si ellos escogen seguir su plan. Y eso lo vemos en el versículo 11. Leámoslo, por favor. Mire todas las cosas que Jehová le hizo ver al pueblo. Versículo 11. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Fíjese bien. Así hará el rey que gobernará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Nombrará para él jefe de miles y jefe de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares y lo dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestra viña para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Fíjese bien la palabra que ocupa aquí Jehová. Que os habréis elegido. Yo no lo he elegido. Es un plan suyo, en otras palabras. Así les estaba diciendo Jehová. Esa idea brillante de ustedes no es mía. Entre comillas, eso de brillante, no. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. Dios puso, hermano, delante de ellos las consecuencias de escoger a su manera. ¿Verdad que los expuso? De una forma detallada y descriptiva. En otras palabras le dice, ustedes insisten en tener rey, sepan que esos reyes los van a convertir a ustedes en sus sirvientes y van a pagar impuestos. En eso se van a convertir ustedes, en sirvientes, y pagarán impuestos. 4 veces se repite la palabra tomará lo vuestro. Ahí lea y se va a dar cuenta, hermano, que 4 veces dice, y tomará vuestros hijos, y tomará vuestras tierras, y tomará vuestras jóvenes, y tomará vuestros jóvenes, etcétera. 4 veces. El Señor les describe en detalle las consecuencias de estar escogiendo mal y de rechazar el plan original de Dios. Sin embargo, a pesar del alto precio a pagar, ellos aún así insistieron. Y por eso es que leemos ahí en el versículo 19. Pero el pueblo no quiso oír su voz. A mí eso me causa aflicción.
Y el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no. Hombre, qué tremendo, hermano. Qué tremendo, hombre. No. Estaban oyendo que Jehová les estaba diciendo cosas. No. Queremos rey. Es que queremos ser como las otras naciones. Queremos rey. Y el Señor les dio una lista, ¿verdad?, de todas las cosas que iban a enfrentar. Y aún así ellos: no, es que queremos rey. Queremos hacer nuestra voluntad y no queremos hacer la tuya. Obviamente no lo estaban diciendo así, pero con sus actitudes lo estaban diciendo. A veces no se necesita decir cosas para saber lo que hay en nuestro corazón. A veces una actitud refleja lo que hay dentro. Y en esta oportunidad, la actitud llamada obstinación estaba siendo en ellos notorio. Obstinados a decir ya no, hermano. Yo vi la definición de la palabra obstinación y encontré que una persona obstinada es una persona terca, con insistencia, testaruda, temática. Y me causó risa una definición que daba: birria. ¿Y cuál es tu birria? Yo no entendía por qué le decía a la gente eso. Más que todo eso es un lenguaje juvenil, ¿no? ¿Y cuál es tu birria? Ahora yo entendí por qué es eso. ¿Y cuál es tu obstinación? Y también encontré esta otra definición. Dice que mantiene su opinión. Una persona obstinada mantiene su opinión o intención frente a los demás o frente a problemas o dificultades. Esa es una persona obstinada. Mantiene su punto de vista, y aunque Dios le puede estar diciendo: no, eso es negro, no, eso es blanco. Y aunque Jehová le esté diciendo: eso te va a hacer daño, no, esto me va a hacer bien a mí. ¿Me escucha? No estoy hablando de personas que ignoran la voluntad de Dios. Estoy hablando de personas que conocen la voluntad de Dios y aún así no la hacen. Es una cosa muy diferente. Estoy hablando de personas que Jehová mismo ha invertido tiempos en marcar y señalar el camino, la forma como debemos de conducirnos y cómo debemos de tratarnos entre nosotros. Pero aún así decimos: no queremos oír. Quiero hacer mi voluntad. Esa es una persona obstinada. Y sepa que al obstinado no le espera nada bueno. ¿En qué cabeza cabe ponerme a Dios de enemigo? Pero eso es lo que dice la Escritura. Que si yo me revelo a la voluntad de Dios, obviamente estoy a favor del mundo. Y el que no es conmigo, contra mí es, dice Jesús. Debemos de saber que Dios en estos últimos tiempos de la iglesia nos está llamando a una vida de compromiso. Que dejemos a un lado la religiosidad que nos ha venido destruyendo por años. Y que alcemos nuestros oídos a lo alto y escuchemos las señales contundentes de que Cristo viene pronto, y por lo tanto nuestras lámparas deben de estar encendidas. Porque en cualquier momento la promesa se cumplirá. Y el que tiene esta bendita promesa del rapto de la iglesia se santifica a sí mismo.
Bienaventurado, dice Jesús, es aquel siervo que cuando el Señor venga lo haya haciendo lo correcto, lo que se supone que debe de hacer en la viña. La gran pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿O será que estamos repitiendo este patrón de conducta que el Señor nos está diciendo, este es el camino, este es lo que yo quiero hacer con ustedes? Pero aún así, con todo, queremos imponer nuestra voluntad. Y después, lo más serio es que cuando vienen las consecuencias ya anunciadas, allí vienen los ayes y los lamentos. Pero son consecuencias ya anunciadas, señores. Yo me he fijado que Dios obra así. Antes de que la prueba golpee, antes de que la disciplina venga con fuerza, antes Él nos habla, nos habla, nos habla y nos sigue hablando. Y después dice, vaya pues, yo no soy hombre para contender contigo, haz tu voluntad. Y empezamos a cosechar tarde o temprano lo que venimos sembrando. Y el que siembra para su carne segará corrupción, destrucción y muerte, dolor, miseria, tristeza. Que no es la voluntad de Dios para su vida. Si Él murió en la cruz es para que anduviéramos en vida. No para que mantuviéramos nuestra actitud del mundo, aún estando muertos en nuestros delitos y pecado. Si Él murió es para que usted y yo tuviésemos vida y vida abundante en Él. Pero aquí estamos considerando el hecho que la obstinación puede llevarnos a decirle no al plan de Dios categóricamente e insistir en lo que yo quiero hacer. Y vemos que Dios dice, vaya, andate pues. Le voy a decir algo. En el versículo, después de haber escuchado todo esto, en el versículo 8, 22 dice que le dijo Jehová a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Ya advertí, no quieren entender, está bien, pongan rey. Aquí se destaca una virtud de Dios. Antes de seguir continuando, hermano, con la obstinación, porque vamos a hablar algunos jueves sobre la obstinación. Quiero destacar en esta hora una característica de Dios que a mí me parece fabulosa. Dios respeta el libre albedrío, hermano. El libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Fíjese bien, es la libertad que requiere, fíjese bien, libre albedrío es libertad. Libertad que requiere reflexión y elección consciente. Ese es albedrío. Capricho. Yo quiero hacer esto y se hace. Ese es albedrío. Dios respeta el libre albedrío de sus criaturas. Pero eso sí, anticipa las consecuencias de sus actos. ¿Me escucha? Él te puede decir, vaya, seguí pues en tu rebelión, seguí en tu capricho. Pero eso sí, si tú continúas este estilo de vida, a esto te vas a tener que atener. Dios hace eso. Él siempre advierte al hombre las consecuencias de sus malas decisiones, producto de su libre
albedrío. Y lo vemos, hermano, desde el comienzo de la humanidad. Cómo Dios respeta el libre albedrío de sus criaturas, pero les advierte que si usan mal ese poder de decisión, pues entonces se van a tener que atener a consecuencias muy, muy dolorosas. En Génesis capítulo 2, quiero que vaya conmigo, por eso le digo yo que desde los orígenes del hombre, tenemos que Dios respeta el libre albedrío de ellos. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y aquí dio un mandamiento Jehová, un mandamiento expreso. Y dijo al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Una voluntad expresa de Dios, ¿sí o no? Una voluntad expresa de Dios. Y les dice: si ustedes rechazan este plan que tengo para ustedes y son desobedientes a la palabra que les doy en esta hora, ustedes se van a enfrentar a algo muy doloroso. Y por eso es que continúa diciendo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que lo comiereis, ¿qué dice? Ciertamente moriréis. ¿Se da cuenta que Dios siempre pone las reglas del juego? Señala su territorio y da leyes, órdenes, mandamientos. Porque Dios es así. Dios no, mire hermano, Dios odia la anarquía. En el cielo no hay anarquía. Y cuando alguien osó a hacerlo, usted sabe lo que pasó. En el cielo no hay anarquía. En el cielo se hace la voluntad de Dios. Y Cristo dijo que así como se hace la voluntad de Dios allá en los cielos, que también se haga en la tierra, dando por sentado que en el cielo no hay anarquía, como existe aquí. Pero el Señor deja claro que a las personas que quieren rebelarse a la voluntad expresa de Dios, lo que les conlleva es a la destrucción. Dios señaló perfectamente la consecuencia antes de que Adán y Eva pecaran. ¿Sí o no, iglesia? No sé cuánto tiempo estuvieron advertidos, pero se dieron a la tentación en un momento dado. Se dieron a la tentación y le vino la muerte. Que yo no voy a hablar ya aquí o citar un versículo porque usted ya lo sabe, hermano, en el Génesis 3. Pero lo ignoraban ellos. No. O sea, yo ya los había advertido. Pero aquí vemos una vez más cuando uno rechaza el plan de Dios y quiere imponer el suyo, ¿no? Dios, hermano, no le dijo: no vayas a tocar eso. Acordad, no toques eso. No puso ángeles ahí, ¿verdad? Resguardando el árbol de la ciencia. No, ahí resguardando el árbol de la ciencia y del bien y del mal, ¿verdad? No, ahí estaba. Ahí estaba. Y era, ¿qué? Decisión de ellos. Porque Dios respeta el libre albedrío de sus criaturas. Dios no quiere gente robot. Dios quiere que lo obedezcamos porque queremos. Ese es el verdadero adorador. Ese es un discípulo. Bueno,
Ahí tenemos un ejemplo que Dios respetó el libre albedrío de ellos y les dijo: el día que comieres, pues aténganse a las consecuencias, van a morir. Les dio claramente establecido, hermano, las consecuencias de su error. Con el pueblo de Israel igual. Ya lo vimos aquí, ¿verdad? En el caso de tomar este rey. Les digo: si ustedes se encaprichan en seguir con ese tema, pues háganlo, pero sepan que ese rey los va a esclavizar a ustedes, los va a exprimir a ustedes, los va a tratar como sirvientes a ustedes, y después van a llorar porque los oprimen, etcétera, y yo ya no voy a oír. Fue claro Jehová, muy claro, porque Dios así es. Dios no es un Dios de ambigüedades, hermano. Decir de doble sentido, pues, ¿verdad? No, Él es claro para hablar, para que no quede ninguna duda al respecto. Este es negro y este es negro, y no hay, no es que gris, no, negro es negro, punto. Así es Dios. No da margen, ¿no? Así es Dios. Deuteronomio 30:11, por favor. Vea otro ejemplo. Por eso le digo, el pueblo de Israel fue un pueblo que, de verdad, que era un pueblo obstinado, hermano. Muy obstinado. Porque no era la primera vez que ellos hacían estas cosas, de rebelarse a los planes de Dios. Pero Dios siempre les anticipaba lo que vendría si ellos mantenían su obstinación. Deuteronomio 30, por favor. Deuteronomio 30. Pero antes de eso, quiero que usted lea cómo dice de encabezado el capítulo 30. Tiene un subtítulo ahí. ¿Qué dice? Condiciones para la restauración y la bendición. Le voy a decir algo, amado. Todo tiene un precio. Aún la salvación tuvo un precio. Todo tiene un precio. Nadie es bendecido así por así por así. Hay un precio que se paga. ¿Me escucha? Y ahí claramente dice las condiciones para la restauración y la bendición. Bueno, pues en el versículo 11, vayamos por favor, y vea lo que el Señor les dice. Viene el Señor y les dice: bueno, aquí están las cosas que yo espero de ustedes, pero si ustedes son obstinados y no quieren obedecer, esto les va a venir. Les anticipa, así como lo estaba haciendo otra vez allá, cuando estaban queriendo elegir un rey. Aquí también Él les anticipa esto. Mire lo que dice, versículo 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. Estamos hablando de los mandamientos que Él estaba estableciendo. Le dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, dijo Jehová. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. En otra palabra, actitud. El obedecer o no obedecer es una actitud del corazón. Aquí no le echen la culpa al diablo, no le echen la culpa a la suegra, no le echen la culpa a la nuera, no le echen culpa a nadie más. Usted es el que decide. Por eso le dice claramente aquí Jehová: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. En tu corazón está. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Aquí estaba otra vez Dios señalando y marcando territorio, limitando fronteras, señalando fronteras y diciendo: si ustedes se pasan de allí, el mal le viene.
Si ustedes se salen de mi sombra, el mal viene y va a caer sobre ustedes. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Vida, el bien, la muerte, el mal. Una es consecuencia de hacer lo correcto, lo otro es consecuencia ¿de qué? De rechazar el plan de Dios. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Aquí está una vez más el mandamiento expreso. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas. Aquí están las bendiciones de la obediencia. Para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas, aquí está el lado negativo. Si aún así estoy obstinado a hacer lo malo, bueno, pues el Señor lo anticipa y dice: mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y escuche y lea bien lo que dice. ¿Qué dice allí? ¿Qué dice allí? Escoge. En otras palabras, libre albedrío. Escoge. Escoge. Pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habitéis sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Escógele. Las bendiciones que tengo para ti, o si desobedeces y rechazas ese plan que tengo para contigo, pues sepa que vas a perecer, la vas a pasar mal. No vas a estar bajo mi cubierta, no vas a estar bajo mi amparo, no vas a estar bajo mi cuidado. Y ya conocemos la historia de Israel, hermano. Hemos sido enseñados en ella, hemos predicado sobre ella y ya vemos lo duro que le pasó, ¿no? Lo duro que le fue a él por desobedecer a Jehová, por irse a dioses ajenos. Terminó perdiendo su identidad como nación y terminó siendo esclavo de otras naciones paganas. Fue una cosa terrible lo que le vino. Todo lo que el Señor les anunció les vino al detalle. Pero no pudieron haber dicho: es que nadie me lo dijo. Porque repito, Dios siempre anticipa el mal antes que viene. Siempre te anticipa las consecuencias de ese mal. Y te deja que tú decidas al final, pero te anticipa. Aquí vemos que Dios está respetando ¿qué? El libre albedrío. A mí me parece algo fascinante de Dios eso, hermano. Y lo mismo sucede con aquel que quiere ir en pos de Cristo y ser salvo. Fíjese lo que dice en Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, ¿qué dice allí? No es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre
del unigénito Hijo de Dios. La condenación o salvación eterna es una condición del alma y del espíritu que uno decide en esta vida, con una actitud llamada creer. Si usted cree en Cristo, tiene vida eterna. Pero si no cree en Cristo, la ira de Dios está sobre usted y la condenación eterna le espera. Algo ya anunciado. ¿Me escucha? Algo ya anunciado. Y por eso es que el Señor grita hoy en día a través de sus mensajeros, no, que la gente se arrepienta, que busque a Dios, porque el tiempo se acerca. Y está en la gente en creer o no creer. Dios no quiere que nadie se pierda. De tal manera amó Dios a unos cuantos, no, al mundo. Pero al final del día es el mundo quien decide si creer en el unigénito Hijo de Dios o rechazarlo. Pero el que rechace ese plan de salvación y se empeña en seguir en su propio camino, aténgase las consecuencias, dice Jehová, van a morir. El infierno les espera, condenación eterna. Así que en aquel día no van a haber gente diciendo allá en la condenación, nadie me dijo nada, nadie me predicó sobre esto. Nadie va a tener excusa alguna, porque ya ha sido algo anticipado. Dios respeta el libre albedrío de la gente, pero les hace ver las consecuencias de sus malas decisiones. Amado, no permita que la obstinación le haga tomar decisiones de las cuales se arrepienta, hombre. Use su libre albedrío para todo aquello que contribuye a su formación y bendición. Escuche lo que le digo. Use su libre albedrío para todo aquello que contribuye a su formación y bendición. Acepte el plan de Dios para su vida. Abrace el diseño de Dios para usted aquí en este mundo. Cristo ha dicho, ámenme a mí por sobre todas las cosas. Lo mismo que le dijo a Israel, el mismo mandamiento. Ámenme por sobre todas las cosas, anden en mis caminos. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo e imíteme. El que quiere, dije Cristo, el que quiere, pero el que quiere seguir en pos de mí tiene que abandonar sus propios anhelos y deseos y planes y abrazar los míos, dice el Señor. Ese es el precio de seguir a Cristo. Que Él controle y dirija mi vida. Dios no lo obligará a que decida por lo correcto. Dios no lo obligará a que decida por lo correcto. Solo te dice, atente a las consecuencias. Así que, amado, yo quiero dejarle esto en su corazón en esta hora. Tenga cuidado con la obstinación, hombre. Al final del día usted puede rebelarse contra toda autoridad establecida en los cielos y en la tierra. Hágalo. Y Dios le dice, está bueno, no vamos a contender. Si tú quieres andar en esa vida, hazlo. Pero eso sí, hay consecuencias de eso. No vengas a decir al final del día, nadie me lo dijo, porque lo escuchas diariamente. Si aún con todo lo que Dios te ha mostrado y te está enseñando por las cosas que estamos viendo, aún así mantienes tu posición de obstinación, de no atender, de no oír, de querer hacer lo que quieres hacer, pues entonces ya no hay más nada que hacer.
más que las consecuencias te alcancen y que por las malas entiendas. Porque una cosa he entendido, amado, que si uno es un hijo de Dios y se revela a Él, por las malas regresa. El que no es hijo de Dios, aunque sea por las malas, no regresa. ¿Me escucha? Hay una característica de aquella persona que ha nacido de nuevo. Dios disciplina a sus hijos. Dios no los deja vagar. Permite que las consecuencias de su mal proceder caigan pesadamente sobre ellos y que con eso los haga reaccionar y vuelvan una vez más al camino, arrepentidos y convertidos como el hijo pródigo. He pecado contra el cielo y contra ti, Señor, ya no soy digno de que me digas tu hijo. Pero para llegar a ese punto, ya usted sabe lo que tuvo que pasar el muchacho, ¿ve? ¿Por qué pasar por ayes y lamentos para entender una lección claramente expuesta? Cuando me enseñaron que el fuego quemaba, ¿por qué insistir en tocar el fuego para aprender la lección? Y así nos comportamos muchas veces nosotros. Creemos que el pecar de una forma así deliberada y constante mantiene uno esa posición de bendición. Eso es mentira. Es un engaño del enemigo. Uno se hace enemigo de Dios, hermano. Uno se rebela contra Dios y lucha a Dios en contra nuestra. Y no estamos para eso, estamos para que Dios pelee nuestras batallas, pero que nos ayude a la victoria. Por eso le digo en el nombre del Señor, sea una persona que escuche y entienda. No solamente venga aquí a pasar el tiempo, una enseñanza más, un conocimiento más que adquiere. ¿Y de qué me sirve a mí eso? Si yo no lo vivo en mi diario vivir. Si yo no lo pongo en práctica, ¿de qué me sirve a mí todo ese conocimiento? Interesante es que aquel siervo que sabe cuál es la voluntad de Dios, lo hace. Eso es lo interesante y eso es lo que Dios quiere. El siervo diligente es ese, que sabiendo cuál es la voluntad de su Señor mientras éste está de viaje, por así decirlo, hace, hermano, la voluntad de Él con amor, con pasión, y no le importa el precio que tiene que pagar, lo hace, porque quiere agradar a su Señor. Y de repente ese Señor va a llegar y va a pedir cuenta. Y va a pedir cuenta de lo que Él te ha dado. Las responsabilidades que tú has adquirido con los privilegios que ostentás. Porque es fácil y lindo oírnos decir, yo soy hijo de Dios, pero sepa que ese privilegio va anexado con responsabilidades. Es que no hay privilegios sin responsabilidades, Señor. No hay privilegios sin deberes y obligaciones. ¿Quién le dice a usted eso? Haga eso en su trabajo. Vamos a ver cuánto dura. Ni un día. Porque detrás de usted hay muchos que lo necesitan. Y usted no se va a arriesgar. No me equivoco. Y ahí está. En las buenas y en las malas. Quiera o no quiera. Ahí está, al pie del cañón. Entonces, ¿quién nos hace pensar a nosotros que en la viña del Señor es todo lo contrario? Si nuestro Señor es igual, un Dios de orden, un Dios que señala y marca la forma como debemos de proceder los que estamos en el reino de Él. En todo reino hay un rey, hermano, hay súbditos.
Yo les dije el domingo pasado, aquí no es la finca de nadie. Jehová la manda en ella. Y hay de nosotros si no queremos obedecerle. Yo como pastor de esta congregación sé cuáles son mis responsabilidades. Y hay de mí si yo no las hago. Porque el día de mañana yo voy a dar cuenta de eso, no usted. Yo voy a dar cuenta. Y puede hacer que a veces usted no entienda ciertas cosas. Pero quiero que sepa esto, ¿no? Que a nosotros recae la responsabilidad de guiarlos a ustedes y mostrarles lo que Dios quiere para sus vidas. Si no hubiese necesidad de pastores, evangelistas y profetas, y que cada quien hiciera lo que quisiera en las iglesias, no estuviese escrito aquí en las escrituras que Él mismo constituyó a estos hombres y mujeres para servir en esa área, para dirigirlos, para conducirlos. Pero cuando estoy en aquel tire y encoge, ¿no? De pugna de poderes, ¿y qué es eso? ¿Qué va a poner a discutir usted conmigo? Como que yo me ponga a discutir con mis superiores también. ¿Y qué cabeza cabe? Y yo le digo, Señor, y ni siquiera a mis autoridades que veo me someto. ¿Cómo es eso? Yo debo de ser congruente, hombre. Pero a veces como que estamos a la defensiva y nos sentimos mal e incómodos cuando se nos dice, esto haga, hermano. Ay, hombre. Esto haga, hermano. Ahí está, ahí se les ha escrito, hermano, lo que sus deberes, sus responsabilidades. Y pegamos la gran cara. Como le dijo Jehová a Samuel, noté que no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, le dijo. Y eso es lo que a mí me preocupa. Si me rechazaran a mí, no importa, hermano, porque de aquí no pasa, hombre. Si ustedes me apedrean a mí, no importa, porque de aquí no pasa. ¿Qué puedo hacer yo contra ustedes? Dígame. Un pobre mortal y débil como usted. Pero usted no se mete con hombres. Usted no está peleando con hombres. Está peleando con el mismo Dios. Es una locura. Entiéndalo. A quien dice usted amar, a quien dice usted adorar, pues demuéstrelo. Viviendo en sumisión, bajo los principios establecidos y regidos por Dios. Porque repito, para eso Dios ha puesto precisamente a estos 5 ministerios en la iglesia. Se llaman dones ministeriales: pastor, misionero, evangelista, profeta, maestro. Y tienen la función de encaminar al pueblo ¿a qué? A la formación, de que nos parezcamos a Jesús. Pero cuando hay pugna y dice, no, es que yo no quiero hacer lo que usted dice, no, es que yo quiero hacer mi voluntad, yo simplemente me aparto. Pero sepa que usted a quien está rechazando no es a mí, es a Dios. Y usted está negando el plan de Dios para su vida, porque no le gusta la formación, no le gusta la disciplina y la corrección. Y a mí me sorprende, porque ¿cómo es posible que en los puestos de este mundo somos tan disciplinados a nuestras autoridades y aquí en la iglesia no? Las irrespetamos, hablamos de ellos. Hermano, no están rechazando a sus líderes, están rechazando a Dios, hombre. Están poniéndose en contra de la voluntad de Dios. Y ya vemos que no hay nada bueno que espera ante la obstinación. ¿Me escucha, iglesia? Dios quiere bendecirnos a cada uno de nosotros, pero bajo sus términos, no a los nuestros.
Él es mi pastor. Yo voy atrás, Él va adelante. Yo no tengo que decirle a Él lo que tiene que hacer conmigo. Yo simplemente lo hago. Obedezco. A veces nos comportamos en nuestras congregaciones como que nosotros fuéramos los que dirigimos y controlamos nuestra vida. Y no es así. Es Dios quien la debe de controlar. Es Dios quien la debe de normar. Y Dios utiliza precisamente esos ministerios para darnos a conocer a nosotros cuál es la voluntad de Dios para con nosotros, para con nuestra vida. En la iglesia en la cual yo me congregaba, pues yo emprendí precisamente eso. Si yo un día quería ostentar el ministerio el cual Dios quería darme, yo tenía que ser fiel en viña ajena. Si yo no pasaba esa prueba, yo no podía escalar de una forma saludable en el reino. Y digo escalar de una forma saludable porque hay gente que se impone y escala a la fuerza. Y ese es el problema que hay hoy en día en muchas congregaciones, hermano. Que hay personas que no han sido llamadas por Dios, son autollamados. Y se han ido dividiendo iglesias, se han ido en contiendas y han establecido sus propias iglesias. Y dígame usted, ¿estará Dios ahí? Y al principio uno puede decir, bueno, qué bien le va al fulano y qué bien le va al mengano, pero a la hora de dar cuentas, a saber cómo vamos a salir. Y eso a mí me aflige. Amén, iglesia. Así que guardémonos de la obstinación, hombre. Porque es una actitud que termina descalificándonos del plan original de Dios. Imponemos mi voluntad y fracasamos al final del día. Nos pasa al igual que Israel. Pero eso sí, Dios anticipa el mal. Si tú haces eso, sepa que estarás lejos de mi cobertura. Que cuando vengan las dificultades y problemas no vas a tener asidero para mantenerte firme. Te va a llevar la correntada, te va a llevar el fuerte viento. ¿Y quiénes son los que permanecen en medio de las tempestades y huracanes? Los que están fundamentados en la palabra de Dios y la obedecen. Es la figura que Jehová toma de la roca, aquella casa fundada en la roca. Aquel cristiano que conoce la voluntad de Dios y lo hace. Vienen vendavales, vienen fuertes tempestades, vienen pruebas y ahí está el hermanito. De esos quiero ser yo. Yo no sé usted, pero de esos quiero ser yo. Lo que le viene al mundo no es fácil y usted lo sabe. Y solamente estando en la palabra y obedeciendo la palabra es la única manera que vamos a resistir el mal que viene. Y vamos a cumplir el propósito de Dios. Amén, iglesia. Cierre sus ojos. Padre que estás en los cielos. En esta hora, Señor, hemos predicado tu palabra. Yo te pido que nos ayudes a poder entender, Señor, con diligencia las cosas que en esta hora hemos oído. No queremos terminar rechazando ese plan original tuyo para con nosotros, porque terminaremos escogiendo algo que a la larga nos perjudicará. Y ya es algo anunciado por ti, Señor. Así que yo no quiero, Padre, que las consecuencias de mi obstinación me alcancen. Yo quiero aprender por las buenas. Quiero ocupar este libre albedrío en decir, no, yo voy a hacer lo correcto.
Lo que el Espíritu Santo ponga en mi corazón, ese poder bendito para poder vencer el mal, para vencer esta naturaleza pecaminosa. Yo voy a alimentar ese espíritu glorioso para que cuando venga la tentación yo resista. Yo no voy a ser obstinado de buscar las cosas del mundo, buscar los placeres del mundo, porque apago el espíritu. La influencia de ese espíritu es limitada entonces y viene el fracaso. Yo no quiero eso, Señor. Ayúdenos. Ayúdenos. Cuando dice tu palabra, Padre, que debemos de alimentar el espíritu, que debemos de ser llenos del espíritu. Ayúdenos. Cuando tú nos dices no satisfagáis los deseos de la carne. Ayúdenos, Señor, es responsabilidad de nosotros hacer pues morir todo lo terrenal en vosotros. Y hay una lista grande ahí que tú pones, Padre. Es parte de nuestra responsabilidad apartarnos para ti. Y tu Espíritu Santo estará allí para darnos el poder para hacer lo correcto. Oh Señor, ayúdenos a comprender estos principios. Ayúdenos, Señor, a entenderlo. Ayúdenos, Padre. Danos un corazón de carne, Padre, un corazón sensible. Quita toda obstinación de nuestro corazón. Que podamos obedecerte con alegre corazón, Padre. Que podamos atender a tu palabra. Que podamos atender a la voz de las personas que tú has puesto, lo que tú has querido, Padre. Esas personas, Señor, que están allí en nuestras congregaciones para enseñarnos. Que tú has querido que estén, Señor. No es porque ellos quieren, sino porque tú así lo has dispuesto. Ayúdeme, Padre, a poder atesorar esas palabras. Ayúdenos a poder atender la voz. Esa voz tuya que constantemente nos habla, Padre. Nos advierte, nos exhorta a mantenernos firmes en el camino correcto y no andar ya fluctuando entre dos pensamientos, sino definirnos, Señor, o somos tuyos o no lo somos, pero ya no podemos estar jugando, Padre. Ayúdenos, Señor, a comprender esto. Los tiempos son duros y difíciles. Y no vamos a ir muy lejos si nos atrevemos a hacer las cosas como queremos. Hoy más que nunca necesitamos ser pastoreados por ti. Hoy más que nunca necesitamos obedecer a tu voz. Hoy más que nunca necesitamos estar bajo tu sombra. Oh Señor, ayúdenos a entender esto. Tu palabra claramente dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Oh, cómo cuesta someternos a ti, Padre. Y por eso es que claudicamos a nuestras pasiones. Y por eso es que no hay poder para resistir el pecado. Por eso es que no hay definición en nosotros, porque no queremos someternos a tu palabra. Y por eso es que tenemos una fe frágil. Por eso es que tenemos una fe, Señor, aguada, que cualquier cosa nos hace tambalear y ceder. Y ser presa del pánico, ser presa del miedo, de la incertidumbre.
Cuando tú claramente lo has dicho: mi paz os dejo, mi paz os doy, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turba dentro de mí? Si esperas en Dios, Él guardará tu corazón. Él guardará tu entrada y tu salida. Él guardará tu dormir. Él guardará tu vida. No se dormirá el que te guardará. De día y de noche su ojo vigilante estará sobre ti. Y aunque el enemigo tienda lazos y ponga trampas que tú ignores, mas Él las sabe y no permitirá que sus santos vean corrupción. No permitirá que sus escogidos sean perdidos. Los librará del lazo del cazador. Los librará del mal que ha de venir sobre esta tierra. Oh soberano Dios, ayúdenos. Que nuestro libre albedrío sea utilizado de la forma correcta, obedeciendo el bien y rechazando el mal. Oh Padre de la gloria, que al final del día decidamos por hacer lo correcto, aunque a veces quizás no entendamos, aunque a veces nos incomoda. Aún así, Señor, yo la voy a aceptar y voy a seguir en pos de ella. Porque solamente en ti hay palabras de vida eterna. En el mundo hay palabras de muerte, noticias de muerte, noticias de inseguridad, malas noticias. Pero en tu palabra no hay malas noticias para tu iglesia. Tú has dicho claramente que ni aún las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Yo creo en esa palabra bendita, que el que esté en tu mano nada ni nadie lo arrebatará. Que en el mundo ciertamente voy a tener aflicción, pero que aún con todo confiemos en aquel que lo ha vencido. Él no ha prometido vidas fáciles. Él no ha prometido que la jornada va a ser fácil. Va a ser dolorosa muchas veces. Van a haber lloros, van a haber gemidos. Pero es el único camino que nos lleva a la vida eterna. Por muy duro y hostil que tú consideres las cosas, te digo en el nombre del Señor: resiste al mal y haz el bien. Opta por hacer lo correcto. Opta por hacer el bien. Ciertamente Dios no va a tener a nadie la fuerza. Oh, dura es esta palabra, dijeron muchos, y muchos se fueron y no quisieron oírla, mucho menos someterse a ella. Y cuando algunos de esos seguidores fueron confrontados, esos seguidores tuyos, ellos dijeron claramente: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? Por muy duro que sea muchas veces, por mucha presión que a veces uno tenga en este mundo, soportando burlas, desprecios, pagando el precio por la consagración, por muy duro que sea muchas veces la situación, solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor. ¿A quién iremos? No tenemos a dónde ir, Padre, solamente a ti. Y por muy difícil que sea,
por muy doloroso que muchas veces sea, Padre, este caminar, por las cosas que vemos y oímos y percibimos, sabemos perfectamente que este es el único camino que nos lleva a la vida eterna. No tenemos a dónde ir, porque ¿a dónde iremos, Señor? Fuera de ti no hay nada. El mundo no puede ofrecernos nada más que destrucción y muerte. Y yo elijo en esta hora la vida. Y yo elijo en esta hora la vida. Padre Santo, crea en mí un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí, Señor. Un corazón contrito y humillado. Porque tú has prometido que ese corazón tú te manifiestas, Padre. Porque tú habitas con el quebrantado y humilde de espíritu y lo haces vivificar con tu santa presencia. Pasai del corazón obstinado, que la caída está garantizada, más tú ya lo anunciaste, Señor. Tú ya lo has anunciado, Padre. No resta más que decidir a quién servir, a quién seguir y en qué camino andar. Pero ya no podemos servir a dos señores. Ya no podemos estar de un lado y del otro. No podemos ser tibios. No podemos jugar ya. Ayúdenos pues, que estas palabras que tú nos has dicho y las cosas que estás acompañando con tus palabras, las cosas que vemos suceder en el mundo, que no pasen desapercibidas de nosotros. Al contrario, nos ayuden a afirmarnos más, a ponernos a cuenta contigo y a empezar a hacer lo correcto delante de tus ojos. Y dejar de vivir una vida barata y frívola que no nos lleva absolutamente a nada, sino a engañarnos a nosotros mismos. En esta noche, Padre, yo te pido que nos ayudes, que nos hagas sensible a la voz de tu Espíritu, que no desechemos tu palabra, que la pongamos por práctica. Porque al final del día no es el predicador al que se rechaza, sino aquel que ha dado esa palabra, y eres tú, Señor. Ayúdenos pues a estar conscientes de tal cosa. Ayúdenos para no repetir los errores de otros y caminar firmes en esta última jornada del camino que nos espera. Porque en cualquier momento esto terminará y nos veremos en tus brazos, oh eterno Jesús. Ayúdenos pues para estar listos para ese gran día que puede ser hoy, en breves momentos. Aleluya, 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 aleluya. Te damos alabanza. Bendecimos tu nombre, Jesús. Espíritu Santo, tú que convences de pecado, de justicia y de juicio, estás aquí para redarguir corazones, para transformar, para cambiar. Tú tienes el poder para hacerlo. Solamente resta de decir: Señor, aquí estoy. Tú eres el alfarero y yo la vasija. Pon tu mano sobre el barro y amóldame. Porque quiero ser una vasija de honra.
Que te honre, Señor, en todo momento y en todo tiempo. Que te honre, Señor, y no te deshonre. Clamo en esta noche por mis hermanos aquí presentes. Cuánto amas a cada uno, Señor, cuánto les amas. Cuánto les amas, Señor, y cuánto les amas. Que ellos estén conscientes de ese amor que tú tienes para con ellos. Y que respondan de la forma correcta a ese amor. Padre, en el nombre de Jesús. Te damos alabanza en esta hora y te damos gloria. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos permites hacer. Gracias, Señor. Gracias. Yo bendigo a cada hermano, a cada hermana aquí presente. Bendícele, Señor. Oh, soberano Dios, que ellos puedan experimentar el gozo, la bendición de vivir una vida bajo tu voluntad. Oh, Señor, porque no hay gozo más sublime que eso. Rendirnos a ti, rendirnos a ti, muriendo a nosotros mismos es como vivimos realmente y experimentamos esa vida plena y abundante. Bendigo a este pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Dele gracias al Señor, dele gracias al Señor, dele gracias. Aleluya. Te damos gloria, te damos alabanza, querido Jesús. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que nos has permitido hacer en este momento. Gracias, Señor. Que esta palabra no caiga en saco roto, Padre. Que sea puesta en cada corazón y dar el fruto que tú esperas. Gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das. Te damos la gloria. Te damos la alabanza. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Amén, Señor. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.